Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Dios les acompañe en este día. Le pido que nos envíe su Espíritu Santo para tratar de nuevo un tema que es un tema sin comprender, desgraciadamente, por el pueblo adventista, y que en realidad nos revela cómo tiene que finalizar el conflicto de este mundo, ¿verdad? Y que debería de quitar ciertos errores de entendimiento que el pueblo de Dios tiene en este momento, y que en realidad considera que el problema es el pecado, que el conflicto se termina con el pecado, cuando en realidad es mucho más complejo, mucho más profundo que solo esto, ¿no? Hoy vamos a hablar del día de la expiación, pero vamos a centrarnos precisamente en algo que en el ejercicio de las funciones del santuario, ¿verdad?, de Israel, en el día de la expiación había una persona, un hombre especial preparado para llevar al macho cabrío, el macho cabrío de Azazel, que representa a Azazel, ¿verdad?, al desierto. Y que desgraciadamente el pueblo adventista no entiende este asunto. En la actualidad no sabe quién es este hombre especial preparado, ¿verdad? Lo hemos perdido de vista. Sí que nuestros pioneros lo tenían claro, este asunto, pero desgraciadamente el adventismo ha perdido esto, lo mismo como ha perdido otros principios, otros entendimientos, ¿verdad? Así que hoy vamos a intentar tratar de entender por encima, de una manera sintetizada, por supuesto, porque este tema del gran día de la expiación es un tema con muchas ramificaciones, que requiere mucho entendimiento, por eso precisamente no está bien entendido, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tratar puntos principales, de alguna manera, por decir, por encima, y por supuesto que queda que cada uno de nosotros, vosotros también, pues tengáis vuestro propio estudio personal, así como siempre os lo pido, para que con la ayuda del Espíritu Santo seamos capaces de comprender bien este asunto, porque es un asunto muy, muy importante. De esto depende si somos salvos o no. Y aunque os pueda parecer extraño, créanme, no es para nada extraño. Es muy, muy importante comprender este asunto, ¿verdad? Así que vamos a entrar en tema y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios nos quiere transmitir, ¿verdad? Vamos a empezar por lo que estaba pasando en el gran día de la expiación en el santuario, ¿verdad? Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra allí desarrollada completaba el ciclo anual de ceremonias. En el día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. El macho cabrío, sobre el cual caía la primera suerte, debía matarse como ofrenda por el pecado del pueblo. Es decir, aquí tenemos que entender claramente que es un sacrificio para todo el pueblo. No es un sacrificio individual, personal, sino que es un sacrificio colectivo, ¿verdad?, para todo el pueblo.
Y el sacerdote debía llevar la sangre dentro del velo y rociarla sobre el propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y fijémonos aquí, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, es decir, un hombre especial preparado para llevar al macho cabrío con todos los pecados de Israel encima al desierto. Pero aquí tenemos que estar atentos también a un asunto. Fijaos, el macho cabrío de Azazel es llevado al desierto, no matado. Por lo tanto, eso nos tiene que transmitir un mensaje. Nuestro Dios no mata, ¿verdad? Porque entendemos claramente que al final del tiempo, con las plagas, ¿verdad? Pues ahí morirá mucha gente. Y el adventismo entiende que es Dios el que hace esto. Pero si eso es así, entonces ¿por qué no mataría al macho cabrío? ¿Por qué lo soltaría en el desierto? Aquí habría que ahondar un poco más, no es el tema justo de este momento, pero que deberíamos de entender claramente, si Dios no mata al macho cabrío de Azazel, sino que lo lleva al desierto para que muera solo, entonces ¿cómo es que manda las plagas Dios para que los pecadores mueran? Aquí hay una contradicción y que habría que entenderla, ¿sí? Simplemente la destaco para que la tengáis en la mira, ¿verdad? Y que reflexionéis sobre esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto, ¿verdad? Él morirá solo, a causa de la separación de Dios. Es decir, ¿qué es lo que hace el pecado? Separación de Dios. Por lo tanto, separación de la vida. ¿Comprendemos? Solo después de haberse alejado el macho cabrío de esta manera, se consideraba el pueblo libre de la carga de sus pecados. Y aquí tenemos que entender claramente, a partir de ese momento, no puede haber pecado. ¿Entendéis? A partir del momento que el macho cabrío está echado al desierto, a partir de ese momento no puede haber pecado en el pueblo de Dios. Y tenemos que recordar claramente que Cristo todavía no ha venido. En ese momento, ya vemos que aquí es en lo que estaba pasando en el santuario, ¿verdad? Pero luego volveremos a nuestra realidad. Vamos a ver que aquí el pueblo queda sin pecado y no puede haber más pecado, porque el macho cabrío ya fue alejado al desierto. Por lo tanto, si en este momento habría pecado, aquí tendríamos un problema muy serio. ¿Lo entendemos? Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Que ese entendimiento que el adventismo tiene algunos, ¿verdad? Pero que desgraciadamente son mayoría, ¿verdad? Ese entendimiento que el pecado será resuelto 5 minutos antes de que venga Cristo, ¿verdad? Justo en la venida de Cristo, pues es un error. Un grave error, ¿verdad? Y fijaos qué es lo que tiene que hacer el pueblo en ese día, en ese concreto momento. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Y hay que establecer un paralelo entre lo que nos está diciendo que hace el pueblo y de qué manera entendemos y vivimos nosotros precisamente el final del conflicto, ¿verdad? Porque se supone que aquí estamos en el final del conflicto del pecado, ¿sí?
Pues fijaos lo que está diciendo. Todo hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación, ¿verdad? Mientras el pecado estaba limpiado, purificado, todos contristaban su alma. Habrá que preguntarnos, ¿es eso lo que vemos nosotros en medio del pueblo de Israel moderno? ¿Es eso lo que está ocurriendo? ¿Estamos contristados? ¿Estamos peleando con el pecado? Sí, ¿estamos cuidándonos de no mancharnos? Pues yo creo que no, porque claro, es precisamente por eso porque estamos diciendo no, el pecado tiene una resolución allá, justo cuando Cristo viene, ¿verdad? Pues debemos darnos cuenta que tenemos un problema de entendimiento y serio, ¿sí? Fijaos, todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. Vuelvo a preguntar, ¿es esa nuestra experiencia? ¿O es que estamos viviendo de una manera despreocupada porque tenemos un sustituto que se ocupa de todo? Quiero subrayar eso, mis queridos hermanos, porque tenemos que detectar de una vez por todas el error. Debemos de entender claramente cómo están las cosas desde la perspectiva de Dios, no desde otro tipo de perspectivas, ¿verdad? Tenemos que ceñirnos a lo que nos está diciendo, a lo escrito está. Por lo tanto, tenemos que entender que si el pueblo estaba en esta condición haciendo lo que nos está diciendo, es porque el tema del pecado es un tema profundo. Es mucho más serio de lo que realmente lo estamos tratando hoy día. ¿Sí? Mediante este servicio anual, se les enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. Y eso tenemos que entender nosotros también, porque todo eso está para que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Tenemos que extraer lecciones que son importantes, ¿verdad? Dice, importantes verdades. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año en el lugar santo, es decir, se aceptaba un sustituto en lugar del pecador. ¿Dónde se aceptaba un sustituto? En el lugar santo. Tenemos que estar muy atentos a las palabras. Un sustituto en el lugar santo. ¿Sí? Pero la sangre de la víctima, atentos, no hacía completa expiación por el pecado. Es decir, la justificación por la fe significa que estabas justificado, pero todavía no limpiado. El pecado, aunque estaba transferido sobre el santuario, todavía estaba a mi nombre. ¿Lo entendemos? Por lo tanto, yo lo transfiero hasta al santuario, pero si no se lleva a cabo la expiación en el día de la expiación, el pecado todavía está a mi nombre. ¿Entendemos? Solo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario, lo que estábamos comentando, ¿verdad? Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que habría de quitar los pecados del mundo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? En el día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, es decir, por todo el pueblo, por si había todavía un resto de pecado en el pueblo. Por lo tanto, eso nos quiere decir que el pueblo en este día tenía que vivir en perfecta armonía con el carácter de Dios. ¿Lo entendemos?
Esto no es ninguna broma, porque el pueblo tiene que quedar perfectamente limpio. Todos los pecados tienen que ir sobre Azazel, ¿verdad? Sobre el macho para la expiación. El macho cabrío que se lleva al desierto. No puede quedar ningún pecado en el pueblo. Y eso debemos de entenderlo bien claro, queridos hermanos. Vamos a seguir, porque estamos realmente en este asunto ahora, ¿no? En el día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, una ofrenda colectiva, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, y ahora atentos, porque empieza la obra del gran día de la expiación en realidad, ¿verdad? Entonces, en su carácter de mediador, ¿qué es el sumo sacerdote en el día de la expiación? Es un mediador, no sustituto. Hay que tener cuidado. El sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo, mediación, y saliendo del santuario, llevaba sobre sí la carga de la culpa de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, es decir, transfería los pecados, ¿verdad? Esa es una obra de mediación. Transfiere los pecados sobre el macho cabrío, el auténtico culpable. Y aquí hay que entender claramente, cuando decimos, él es el auténtico culpable, ¿es él auténtico culpable de todos mis pecados? ¿O hay algunos pecados que no es culpable él? Es una buena pregunta y hay que analizarla, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que tiene que ser él el culpable de todos esos pecados. Hay que recordar que antes de ese momento hay un juicio investigador. Cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo es precisamente por eso. Hay que entender claramente cuál pecado son mis pecados por elección y cuál pecado son culpa de Azazel. ¿Entendemos? Esto hay que entenderlo muy bien, mis queridos hermanos. Porque mucha gente hoy predica otra cosa. Por eso lo subrayo. No es un juego. Esto es muy serio. A la puerta del tabernáculo ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Hay que entender muy bien lo que está diciendo aquí. Hay que entender muy bien, yo creo que esto es la gran incomprensión que el adventismo tiene hoy, ¿verdad? Hay que entender muy bien lo que está diciendo aquí. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. ¿Cómo queda el pueblo en este momento? Limpio. Pero cuidado, porque Cristo todavía no ha venido. Por lo tanto, a partir de ese momento no puede haber pecado. ¿Entendéis por qué estoy diciendo que al final del tiempo no es como mucha gente piensa? Que un poquito antes Cristo resuelve este problema y ya podemos ir al cielo. Cuidado, queridos hermanos. Esto no funciona así. No os dejéis engañar. Tal era el servicio verificado como figura y sombra de las cosas celestiales. Y ahora vamos a ver qué tal está en la realidad, ¿verdad? En nuestro tiempo. The Fit Man es el título del inglés, ¿verdad? Del hombre, el hombre especial preparado para llevar al macho cabrío al desierto, ¿verdad? Esta persona que lleva al macho cabrío con los pecados al desierto. Pero ¿quién es esa persona?
en nuestra realidad. ¿Quién es esa persona? Por eso lo puse aquí, los 144.000, el remanente final. Esa persona son ellos. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero antes de que su decreto dé frutos, los santos serán liberados por la voz de Dios. Y es justo en este momento, ya lo estudiamos en otras reflexiones, ¿verdad? Y esta frase os tiene que sonar, seguramente. Si habéis seguido lo que estamos reflexionando aquí, ¿sí? Una tras otra, no os costará tanto entender y seguir una línea, ¿sí? De entendimiento. En este momento el pueblo de Dios, una vez que el pecado está alejado, ¿sí? En este momento el pueblo de Dios entra en el tiempo de angustia. Y durante el tiempo de angustia el pueblo de Dios será sellado. Porque fijaos lo que dice, los santos serán liberados. ¿Liberados de qué? De pecado. Por la voz de Dios. Es decir, aquí ya estudiamos Ezequiel 3:3, donde se le cambia la ropa, ¿verdad? Esto es significado, se le pone la ropa de gloria, aquella ropa que tenía Adán y que la había perdido cuando pecó, pues aquí nos es restituida esta ropa, ¿verdad? Por decreto divino, ya lo dijimos, ¿sí? Entonces, vi que el trabajo de Jesús en el santuario pronto estará terminado. Y después de que su obra esté terminada, vendrá a la puerta del primer departamento y confesará los pecados de Israel sobre la cabeza del chivo expiatorio. Es decir, todos estos eventos están en un lapso muy corto de tiempo, ¿verdad? Casi al mismo tiempo, ¿sí? Luego se pondrá las vestiduras de venganza. ¿Quién? El sumo sacerdote cambia de ropa, ¿verdad? Entonces, la de Rey de Reyes. Entonces, las plagas vendrán sobre los malvados y no vendrán hasta que Jesús se ponga ese vestido, ¿verdad? Y aquí debemos de entender que no es Él el que trae esas plagas, porque Él se está cambiando en este momento, ¿verdad? Entonces, mientras las plagas caen, es decir, en este mismo tiempo que las plagas caen, el macho cabrío es alejado. Debemos de entender muy bien porque la línea de tiempo aquí es muy comprimida y hay muchos eventos en muy poco tiempo. Ya nos dice, lo escrito está, ¿verdad? Que es que los tiempos serán comprimidos porque si no, aquí no queda ni uno, ¿verdad? El macho cabrío es alejado. Y fijaos aquí porque eso es muy, muy, muy importante. Hace una gran lucha para escapar. Es decir, las plagas. Este es el Armagedón. En este momento ocurre el Armagedón, ¿verdad? ¿Qué es el Armagedón? Es la lucha de convencer a ese pueblo, convencerlo que peque. ¿Entendéis? Él necesita que ese pueblo no lleve a cabo su misión, porque esa misión, vamos a ver, ese pueblo tiene una misión especial. Por eso le llaman el hombre especial preparado para llevar al macho cabrío al desierto. ¿Entendéis? Pues los 144.000 son ese hombre especial preparado. Por eso os digo yo siempre, no tendrán ningún punto de conflicto con la fe, entenderán todo el conflicto, lo entenderán. Por eso en ese Armagedón ellos no se dejan engañados. Entienden perfectamente todos los puntos de conflicto, ¿verdad? Del conflicto universal. Pues en este momento él lucha para escapar. Eso es metafórico diciendo, es como el león rugiente que está buscando a quien engañar. No me salen las palabras correctas en este momento, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí. Pero es sostenido por la mano que lo guía. ¿Por quién está sostenido él? Metafóricamente hablando, es decir, lo que acabábamos de decir, este pueblo entiende perfectamente el conflicto, entonces no se deja engañar, por eso es sostenido, atado, ¿comprendéis? No puede engañar a nadie.
Por lo tanto, tiene que ir al desierto, pero no se va sin lucha. ¿Comprendéis? Y fijaos lo que nos dice ahora, los dice ahora. Si lograra escapar, Israel perdería sus vidas. Si lograra escapar, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Fijaos, dijimos, el pueblo está con la ropa limpia, ¿verdad? Está restaurado. Y por eso nos dice, si lograría escapar, Israel perdería sus vidas. Es decir, si lograría convencer a ese pueblo de sus artimañas, nosotros perderíamos nuestras vidas, pero Dios también perdería el conflicto. Y ahora vamos a verlo por qué. Tenemos que entender muy bien ese conflicto, mis hermanos. Por eso os digo que no os dejéis engañar con facilidad. No os dejéis engañar. Estudiad. Estudiad mientras podemos, mis queridos hermanos. No nos dejemos engañar. Los 144.000 tiene que tener claro todos los puntos de conflicto. ¿Verdad? ¿Quién es el Dios y quién es el falso Dios? O sea, hay mucho trabajo que hacer, créanme. Hay mucho trabajo que hacer. Y fijaos lo que dice aquí. Vi que llevaría tiempo llevar al macho cabrío al desierto. Y ese vi que llevaría tiempo quiere decir que hay un tiempo, un lapso de tiempo, que tiene que ocurrir algo. ¿Sí? En ese lapso de tiempo tiene que ocurrir algo. Por eso dice, vi que llevaría tiempo. Dios permite un tiempo para una obra especial. Los 144.000 sellados, luminiscentes, es decir, con esa ropa de gloria, como Cristo tuvo en el monte de la transfiguración, por ejemplo. ¿Entendéis? Con esa ropa de gloria, harán la mayor obra de toda la historia de la humanidad. Escuchadme lo que os digo. No es broma ni estoy bromeando. Llevarán a cabo la mayor obra de la historia de la humanidad. Por eso los 144.000 son primicias. Ellos no solo que no pecarán, no solo que no se dejarán engañados por Satanás en este momento, sino que en este momento el gran conflicto, el que tanto tiempo Satanás estuvo escondido detrás de tanta falsa enseñanza, en este momento ese pequeño grupo, los 144.000, el remanente final, delatarán toda la falsa doctrina de Satanás. Y en ese momento recordad que el tiempo de gracia para nosotros, el sellamiento ocurre antes, pero para el mundo todavía se le da un tiempo de gracia más. ¿Por qué? Pues justo en este tiempo que estamos contando aquí, vi que llevaría tiempo llevar al macho cabrío al desierto, los 144.000 llevarán una obra de evangelizar al mundo, a todos aquellos que aceptarán la verdad, y que serán muchos. Aparte de ese pequeño remanente, serán unos cuantos del mundo que no han conocido a Cristo, que vienen de otras culturas, de otras religiones, que no han tenido que ver con el cristianismo, pero que en este momento ven a ese remanente, a estos hombres, con esa ropa de gloria, y entienden en muy poco tiempo, ¿verdad? Porque se lo explican. Ese remanente final les explica el Evangelio y claro, esto atrae la atención a todo el planeta. Pues en ese poco tiempo esta gente tendrá su oportunidad de aceptar a Cristo, de ser salvos. Esta obra se tiene que llevar justo en este momento. Y por eso digo que esta es la mayor obra. Nunca en la historia se ha hecho una obra planetaria. ¿Comprendéis? Pues mucha gente de muchas culturas, de muchas creencias, tendrán la oportunidad en ese momento de decidir su suerte. ¿Entendéis? Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, fijaos aquí, porque de eso estamos tratando. Hay muchos detalles que hay que saber colocarlos justamente en el sitio que le corresponde, ¿verdad?
Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador. ¿Qué significa estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador? Sin pecado. Recordad, el pecado en la presencia de Dios se destruye, se volatiliza, desaparece. Pues esta gente ya están sellados. Esta gente puede estar en pie en la presencia de Dios. ¿Comprendéis? Eso es lo que está diciendo. Sus vestiduras, lo que estábamos hablando antes, deberán estar sin mácula. Es decir, ya han recibido la ropa, ¿verdad? Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Aquí hay que entender, porque en pocas palabras hay mucha teología. ¿Entendéis? No es tan fácil. Por eso Ellen G. White escribió tanto, para poder entender ese gran conflicto. Todo lo que Satanás intenta todavía engañarnos, ¿verdad? Por eso tenemos que entender tantas cosas, ¿verdad? Por la gracia de Dios, atentos, y sus propios y diligentes esfuerzos. Obra conjunta, recordáis, siempre lo decimos. Es una obra conjunta. Y aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿estoy haciendo yo mi parte? ¿Sí? Porque no podemos dudar, Dios está haciendo su parte. Pero ¿estoy haciendo yo también la parte que me corresponde en esa obra? Esto es serio, queridos. Es serio. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores. ¿Lo entendemos? En la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, atentos aquí, porque esa es la parte que nos corresponde a nosotros en esta obra conjunta, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Lo entendemos, queridos? Por eso os advierto una y otra vez, cuidado, no confiéis en este evangelio evangélico en donde te dice no te preocupes, Cristo ha muerto por ti y eres salvo. Cuidado, cuidado que este es un falso evangelio. Tenemos una obra que hacer, lo está diciendo. Dice, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Comprendemos? Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Fijaos, Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos. Pero, y en este caso este perro me encanta, dice, pero Cristo vino en forma humana como nosotros, ¿verdad? Uno igual como nosotros, y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad, ya estamos tratando ese tema casi en todas esas exposiciones, la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. No solo Cristo, sino que también nosotros. Y si no creemos esto, es como decirle a Cristo que es falso, que miente, que eso no es verdad. Y cuando estamos diciendo eso, ¿con quién tomamos parte? Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. ¿Quién tiene razón aquí? Este es el Armagedón, queridos. ¿A quién creemos? ¿A Satanás o a Cristo? ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Este es el gran conflicto. ¿A quién creemos? ¿A Satanás o a Cristo? Satanás dice que no podemos y Cristo dice
que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. ¿A quién creemos? Esta es tu elección, querido hermano. Yo ya he hecho la mía. Ahora te toca a ti. No voy a leer la parte con azul. Si queréis podéis seguirla vosotros para que no alarguemos más de lo necesario esta exposición, ¿verdad? Fijaos la condición que tienen que tener los 144.000. Este es sintetizado la resolución del conflicto. Y no es el pecado. ¿Comprendéis? Nosotros pensamos que nosotros somos el centro de todo esto. Falso. El problema del pecado lo ha resuelto nuestro Dios, Cristo, en su encarnación. Esto lo ha resuelto Cristo en su encarnación. ¿Me entendéis? Ya lo hemos estado estudiando, todas esas exposiciones. El problema no es el pecado. Sí, pero no es el problema principal. Fijaos, la misma imagen de Dios debe ser reproducida en la humanidad. Y fijaos, atentos a esas palabras. El honor de Dios, el honor de Cristo, está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. En esto está sintetizado todo el gran conflicto. Nuestro Dios ha depositado en los 144.000 su honor, su resolución del problema, no solo en la tierra, universal. El honor de Dios tiene que estar restablecido. ¿Y en quién ha depositado Dios que esa resolución de honor se lleve a cabo? ¿Os dais cuenta? En este remanente final. Este remanente final honrará a Dios y dirá claramente que el que tiene razón en todo este conflicto es nuestro Dios. Que Satanás es mentiroso, engañador, el criminal. ¿Comprendéis? Por eso está diciendo aquí, el honor de Dios, el honor de Cristo está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. ¿A quién creemos? El hombre unido con la divinidad no comete pecado. Satanás dijo que eso es falso. ¿A quién creemos? Este es el Armagedón, mis queridos hermanos. Este es el Armagedón. ¿A quién creemos? Y si creemos a Cristo, entonces debemos de entender cómo tiene que ser nuestra vida. Porque dice, está implicado en la perfección de carácter de su pueblo. Perfección de carácter de su pueblo. ¿Entendéis cuánto trabajo tenemos que hacer? Hay mucho que hacer. No hay por qué temer, porque se nos ha prometido poder. Problema es, ¿lo creemos? ¿Creemos que Dios puede obrar en mí santificación? ¿Podemos creer eso? Si lo creemos, hay que vivirlo. Tenemos que vivirlo, porque el honor de Dios y el honor de Cristo está depositado en mí y en ti, querido hermano y hermana, por supuesto. Está depositado en nosotros. Y mi vida tiene que demostrar que Dios tiene razón, que la humanidad combinada con la divinidad puede lograr esta condición. ¿Lo entendéis? Y fijaos lo que dice Dios de este pequeño grupo al final del tiempo. Fijaos lo que está diciendo. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. ¿Cuándo? Al final del tiempo. ¿Qué somos para Él? Especial tesoro. ¿Lo entendemos, queridos? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
Esta es la gran pelea, este es el gran conflicto, mis queridos hermanos. ¿Quién tiene razón? ¿Dios o Satanás? ¿A quién creemos? Debemos de entenderlo de una vez por todas, mis queridos hermanos. Oro por eso. Oro por eso. Un mensaje de advertencia. Los centinelas están durmiendo, desgraciadamente. Es necesario despertar al pueblo acerca de los peligros del tiempo actual. Los centinelas están durmiendo. Sufrimos años de atraso. Sientan los principales centinelas la urgente necesidad de prestar atención a sus propios casos. No sea que pierdan las oportunidades que tienen de ver los peligros. Si los dirigentes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios les envía, ni entran en acción, atentos, las iglesias sufrirán una gran pérdida. ¿Por qué? No es por lo que están diciendo, porque un hereje y no sé quién se está alejando de la doctrina, ¿verdad? Porque aquí estamos tratando lo escrito está. No nos estamos alejando de nada. Es más bien nos estamos acercando de la falsa doctrina en realidad. ¿Y qué dice? Que si los atalayas no despiertan, allí es cuando las iglesias sufrirán una gran pérdida, no cuando se predica el auténtico mensaje. ¿Entendemos? Si al ver venir la espada, el atalaya toca la trompeta con sonido certero, las filas del pueblo harán repercutir la advertencia. Y todos tendrán oportunidad de prepararse para el conflicto. ¿Entendéis? Es lo que os estoy diciendo. Es que tenemos que prepararnos para el conflicto, para el Armagedón, para el conflicto final. No va a ser fácil. No va a ser fácil, pero tampoco imposible. Se nos ha dado poder. Confiemos, trabajemos, porque hay poder. Pero con demasiada frecuencia, el caudillo, el maestro de Israel, ha estado vacilando, dudando. ¿Será este el mensaje? ¿No será este? Sí. Dicen, cuidado cómo interpretáis. Sí, cuidado como interpretáis. Y de tanto cuidado nos hemos ido ya por otros derroteros. De cuidar tanto, que el pueblo se ha quedado descuidado, queridos. Y me dirijo a los maestros de Israel, sí. El pueblo se ha quedado descuidado. Pero con demasiada frecuencia el caudillo ha estado vacilando y pareciendo decir, no nos apresuremos demasiado, ¿sí? Puede haber un error. Debemos tener cuidado de no provocar una falsa alarma, ¿sí? Pero, casi diría yo, es mejor provocar una falsa alarma que no hacer nada. ¿No os parece, queridos? La misma vacilación e incertidumbre de su parte clama paz y seguridad. ¿No es eso lo que está pasando? Tranquilos, no os preocupéis. Sois salvos, estáis en la iglesia, no hay problema. Estudiemos Ezequiel 8, 9 y en adelante. Entendamos porque esa profecía es para nuestro tiempo, es para nuestro día, queridos. Estudiémosla, prediquémosla, que hay muchas cosas que Dios nos dice y nosotros ni caso, ni caso. No os excitéis, no os alarméis. Se le da a esta cuestión de la enmienda religiosa más importancia de la que tiene. Esta agitación se apagará. En esta forma se niega virtualmente el mensaje enviado por Dios. Y la amonestación que estaba destinada a despertar la iglesia no realiza su obra. La trompeta del atalaya no emite un toque certero
y el pueblo no se prepara para la batalla. ¿Y qué pasará con un pueblo que no está preparado para la batalla? Será vencido. Desgraciadamente será vencido. Tenga el centinela cuidado, no sea que por su vacilación y demora deje que las almas perezcan y se le haga responsable de la sangre de ellas. Duras palabras. Pero es que por vacilar, por demorar, por miedo, ¿verdad? Se le da un falso mensaje al pueblo. ¿Y quién soportará todo esto? El pueblo, como siempre. También sus maestros, pero el pueblo. Espero, mis queridos hermanos, que os haya servido esta reflexión. Son solamente unos pocos apuntes, ¿verdad? Porque el tema es mucho más complejo y es lo que estamos tratando en todas esas reflexiones, ¿verdad? De entender este asunto, ¿verdad? Porque debemos de entenderlo, mis queridos hermanos. Dios espera de nosotros ese remanente final. ¿Y por qué creéis que no ha venido todavía? Pues porque no está preparado. Es muy fácil de entender. ¿Qué rechazamos en 1888? Un mensaje, ¿verdad? ¿Entendéis cuál es el problema? Aceptar un mensaje. Que este mensaje nos tenía que haber llevado a entender lo que tratamos de entender aquí, reflexión tras reflexión, ¿verdad? Y más cosas que todavía no entendemos. Por eso os invito, estudiad, alzad vuestra voz, para que entre todos podamos entender, porque nunca Dios ha depositado toda la verdad en una sola persona. Nunca. Todos los profetas, todos los apóstoles han tenido un mensaje distintivo, personal, ¿verdad? Pero que todos esos mensajes han compuesto, mejor dicho, lo escrito está. ¿Comprendéis? Espero que os sirva y le pido a Dios que os envíe el Espíritu Santo, que os capacite, que podáis entender este mensaje en toda su plenitud y profundidad y que nos preparemos, queridos hermanos. El conflicto que está por delante, yo diría, ya estamos en él, ¿verdad? Ya empezó. Estamos en él, pero preparémonos. Si queremos ir en el reino de Dios, hemos de trabajar para ello. No podemos estar acostumbrándonos a los tiempos y a este mundo y a lo que hay aquí. El pueblo de Dios no puede hacer eso. Estamos en plena guerra. Un soldado que está en plena guerra no se pone a construir su casa en el campo de batalla. No puede ser. Por lo tanto, preparémonos, queridos. Preparémonos para esa batalla final. No va a ser fácil. Créanme. Que Dios os bendiga, que tengáis un próspero día. Y todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.